Mm, La siguiente parte, básicamente nosotros vamos a centrarnos ya en estudiar dispositivos, ¿no? Dispositivos eléctricos, en este caso dispositivos del tipo pasivo, es decir, dispositivos que consumen energía, ¿no? Uno de los primeros dispositivos es el caso de los capacitores. Como podemos ver en este caso, jóvenes, para el caso de los capacitores, una de las principales aplicaciones es la capacidad que tienen para almacenar energía, ¿no? Luego, de alguna manera, nosotros podemos utilizar esa energía en forma de flash, ¿no? En forma de corriente, ¿no? Eso sería, pues, básicamente. Pero, ¿cómo es que funciona un capacitor? Acá tenemos nosotros una pequeña animación en donde vamos a entender, ¿no? En qué consisten los capacitores. Los capacitores son dispositivos que tienen esa capacidad de almacenar energía, ¿no? Y como podemos ver en este caso, yo puedo conectar varios capacitores, ¿no? Puedo conectar tres, ¿no? En paralelo, puedo conectarlos en serie, etcétera, etcétera, ¿no? Una combinación en serie con uno en paralelo, ¿no? Y cuando nosotros vemos en este caso, en este momento, ¿no? Yo tengo la forma para construir, digamos, un capacitor es simplemente utilizar placas metálicas, ¿no? Es el caso más sencillo, dos placas metálicas. Obviamente, no solamente lo puedo analizar o puedo construir un capacitor utilizando placas planas, puedo también construir un capacitor utilizando placas esféricas, ¿no? Placas cilíndricas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y cuando nosotros conectamos de una forma sencilla, por ejemplo, si de alguna manera nosotros hemos fijado estas dos placas que tengan una separación fija específica, yo le aplico una diferencia potencial, entonces lo que ocurre en ese proceso es que la batería lo que va a hacer es va a extraer cargas positivas de la placa inferior y lo va a llevar a la placa superior. Y en consecuencia de ello, aparece pues un campo eléctrico, ¿no? Entre esas placas. ¿Ok? Y luego si cambiamos de polaridad, simplemente implica que la dirección del campo eléctrico cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente digamos, la carga se está moviendo en sentido contrario. ¿Ok? Ah, acá. mm, Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Este caso. Si nosotros aplicamos un capacitor, como acabamos de ver, el capacitor tiene esa capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico o en forma de campo, porque recordemos que la carga genera campo, ¿no? Y por lo tanto, el capacitor puede almacenar energía en esas dos formas, ¿no? En campo o en carga, ¿ok? Acá en este momento colocamos una diferencia potencial, entonces ahí nos damos cuenta que aparece, digamos, el capacitor ya está cargado, ¿no? Ya almacena energía. Y luego esa energía almacenada yo lo puedo conectar a un foco y puedo generar una descarga, ¿no? Entonces, esa descarga genera pues en este caso, por ejemplo, una luz, ¿no? Que sería el flash del teléfono, por ejemplo. ¿Ok? Y yo puedo modificar, como vemos acá, cuando tengo un nuevo dispositivo, yo necesito caracterizarlo y el concepto que aparece ahora es capacitancia, ¿no? La capacitancia, como podemos darnos cuenta, si las placas están más cerca, esa capacitancia se incrementa y también si el área es más grande, la capacitancia también se incrementa, ¿no? Entonces, esta capacitancia significa, pues chicos, está relacionado con la caracterización de este dispositivo y me representa pues la capacidad que tiene el dispositivo para almacenar carga. ¿Ok? Mientras más pequeño es, menos capacidad tiene para almacenar carga, porque recordemos que la carga es inherente a la materia, ¿no? Y que depende básicamente de la cantidad de átomos que tenga el sistema, ¿no? Obviamente, mientras más grande es el sistema, más átomos hay y más electrones yo puedo mover, ¿no? Y por lo tanto la carga puede incrementarse, ¿no? Y eso es lo que implica básicamente. Y en este caso, pues, la forma como se descarga va a ser simplemente esa energía almacenada la voy a aprovechar en algún otro dispositivo, ¿no? Un foco, una resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es básicamente el concepto de capacitores, ¿no? Que aparece un nuevo concepto
Cuando utilizamos este dispositivo, simplemente cuando configuramos dos placas, ya sea formando planos o esferas concéntricas o cilindros coaxiales, ¿no? Aparece simplemente este comportamiento, ¿no? Bastante interesante. ¿Ok? Y es la forma como nosotros construimos a este dispositivo, al que lo llamamos capacitores, ¿no? Y el capacitor aparece un nuevo concepto que se llama capacitancia, y con la capacitancia nosotros lo relacionamos con la capacidad que tiene para almacenar energía, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, básicamente, ¿no? ¿Qué cosa es un capacitor? Como acabamos de comentar, un capacitor es un dispositivo que me permite almacenar energía, ¿no? En forma de campo eléctrico o en forma de carga. Y esta energía, pues yo la puedo aprovechar en algún otro dispositivo eléctrico, ¿no? Y eso es el esquema usual, ¿no? Un capacitor de placas paralelas, ¿no? Un capacitor de placas cilíndricas y el símbolo de este capacitor estaría dado de esta manera, ¿no? Y acá, como comentamos, al momento que nosotros analizamos en este simulador, ¿no? La capacitancia depende de la distancia de separación y también depende del tamaño, ¿no? Depende básicamente de la geometría. ¿Ok? Eso es la capacitancia. ¿Y qué cosa es la capacitancia? Es la capacidad que tiene un sistema de almacenar carga, ¿no? Y es una constante, obviamente, es una constante geométrica, ¿no? Y esa capacitancia nosotros lo vamos a medir en Faraday, ¿ok? Y un Faraday simplemente es un Coulomb por voltio, ¿no? Un Coulomb sobre voltio, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta capacitancia, si yo lo paso a multiplicar los Faraday por los voltios, eso me va a dar la carga, ¿no? Y ya aparece pues este concepto, ¿no? Que la carga va a ser igual a una constante de proporcionalidad llamada capacitancia. Y recordemos que esta capacitancia simplemente representa de alguna manera pues la capacidad que tiene, ¿no? Este capacitor de almacenar energía, ¿no? Y el voltaje, pues ese voltaje va a estar restringido a las propias condiciones de operación del sistema, ¿ok? Y esto pues no olvidemos en este caso, ¿no? Y hay que tener en cuenta, de acuerdo, que esta relación siempre se va a cumplir, ¿no? Es decir, cuando nosotros apliquemos la diferencia de potencial a un sistema formado como el que vemos acá, es decir, tengo dos placas, esas dos placas lo voy incrementando paulatinamente, ¿no? Algo así, ¿no? Tengo un sistema, como el que mostramos acá, ¿no? Tengo dos placas metálicas paralelas, ¿no? Estas dos placas metálicas yo los conecto a una diferencia potencial. Voy a considerar pues que en este caso la fuente tenga la posibilidad de ah, que el potencial pueda ir incrementándose paulatinamente, ¿no? Entonces por acá yo voy a tener el potencial y por acá yo voy a tener la carga, es decir, para un potencial 1, yo tendré por acá una carga 1, ¿no? Y así sucesivamente. Obviamente, mientras mayor potencial es, más carga va a almacenar mi sistema, ¿no? Potencial 2, por acá tendría la carga 2 y así, ¿no? Sucesivamente. Hasta el potencial enésimo, ¿no? El valor enésimo del potencial y por acá yo voy a tener el valor enésimo de la carga, ¿no? Y si nosotros en este caso unimos esos puntos, ¿ok? Y acá yo tengo la tangente, por acá yo digo la tangente del ángulo teta, eso simplemente es la variación de la carga entre la variación de voltaje, ¿no? Esta tangente, ya sabemos que es una constante, esta constante es llamado capacitancia, ¿ok? Es la capacitancia, ¿no? Por lo tanto, la variación de carga va a ser igual entre la variación de voltaje es igual a la capacitancia y por lo tanto la variación de carga va a ser igual a la capacitancia multiplicado por la diferencia de voltaje, ¿no? Y donde esto, no olvidemos, es una constante de proporcionalidad, ¿no? Constante de proporcionalidad. Entonces ahí tengo la constante de proporcionalidad, ¿no? Y
como vemos en este caso, siempre es una constante, ¿no? Es una constante. Por ejemplo, si me dicen encuentra la capacitancia, por ejemplo, me dan para un capacitor, para un capacitor, para un capacitor, para un capacitor con carga Q y voltaje, calcular voltaje V, calcular a C, ¿no? Entonces yo puedo decir que la capacitancia en este caso va a ser igual a la carga entre el voltaje, ¿no? Pero esto no es correcto, a menos de que estemos hablando un capacitor de máxima carga, ¿no? Un capacitor con carga máxima. Con carga máxima, ¿ok? O en equilibrio, ¿de acuerdo? Eso sería, ¿no? En ese caso sí se cumple. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que un capacitor, conforme se va cargando, no necesariamente se encuentra a su carga máxima, ¿no? Y tampoco al voltaje máximo que puede soportar el sistema, ¿no? Si obviamente es la carga máxima y el voltaje es el máximo, entonces sí, ¿no? Sí es posible, ¿no? Me refiero a esto, por ejemplo, si yo tengo un capacitor que tiene una capacitancia de 20 microfaradios, ¿no? Y ahora yo digo, si por alguna manera se utilizó y quedó cargado con 10 microcoulomb, ¿no? Y el voltaje aplicado en este caso vale 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Entonces, si yo divido, ¿no? Yo divido la capacitancia que va a ser igual a la carga entre el voltaje. La carga vale 10 microcoulomb, el voltaje vale 5 voltios. Por lo tanto, la capacitancia sería simplemente 2 microfaradios, ¿no? Y acá nos damos cuenta de que estas capacitancias son diferentes, ¿no? Son diferentes. Por lo tanto, yo no puedo utilizar para encontrar la capacitancia la relación entre carga y voltaje. No puedo. A menos de que me den la condición, esto es válido, sí, esto es válido, cuando el sistema está en equilibrio, ¿no? El sistema está en equilibrio. ¿Ok? No es válido en otro caso, ¿no? Si el sistema está en equilibrio, sí, yo puedo decir que la capacitancia simplemente es la razón entre la carga total almacenada y el voltaje máximo que puede soportar el dispositivo. Ahí sí, ¿no? En otros casos no es válido. ¿Por qué? Porque C depende de la geometría del sistema. Geometría del sistema, ¿no? Depende de la geometría. No es no es una variable que depende de la geometría del sistema, más no del estado de carga, ¿no? Más no del estado, del punto de operación del sistema. ¿Ok? Es del sistema, ¿no? Entonces, pero sí, la carga sí depende, ¿no? Del estado de operación del sistema. ¿Ok? La carga sí depende del estado de operación. El voltaje también depende del estado de operación del sistema, ¿no? Pero la capacitancia no. ¿Ok? La capacitancia solamente depende de la geometría involucrada en el sistema, ¿no? Como vamos a ir calculando más adelante. ¿Ok? Entonces acá tenemos dos, por ejemplo, un capacitor de placas planas y de un capacitor de placas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que funciona un capacitor? Como vemos en este caso, la idea sencilla es la siguiente, ¿no? Al momento que yo le conecto una diferencia de potencial, ¿no? Acá, por ejemplo, en este simulador, miren, yo genero una corriente en este sentido, ¿no? En ese sentido estoy generando una corriente, ¿no? Para el caso en que, bueno, vamos a esperar que se descargue completamente. Ok, ya se descargó completamente, ¿no? En este caso, al aplicarle el polo positivo en la parte superior, nos damos cuenta que los electrones empiezan a moverse
¿Ok? Entonces, en este caso, ¿no? Perfecto. Conectamos, miren, en este caso, los electrones empiezan a moverse de la placa superior y se depositan en la placa inferior. Eso hace pues de que entre las placas se genere un campo eléctrico, ¿no? Y no haya transferencia de carga directa entre las placas. Lo que hace es la transferencia de carga va a través de un circuito externo, ¿no? Eso es la idea en este caso, ¿no? Entonces, en este momento, al momento de conectar esta batería, lo que está haciendo esta batería es extrae carga, ¿no? Si es el polo negativo de la batería, entonces extrae carga, ¿no? La carga la lleva y la deposita en la placa de la derecha, ¿no? Por lo tanto, la placa de la izquierda se queda cargada negativamente y la placa de la derecha se queda cargada positivamente, ¿no? Y así repite, ¿no? Repite el proceso. Una segunda carga, ¿no? Una tercera, cuarta y así va moviendo cargas, ¿no? Hasta que finalmente mueve todas las cargas posibles de la placa de verde y las deposita en la placa de color azul, ¿no? Cuando eso ocurre, pues ya no hay más placas que mover, ¿no? Decimos que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿no? Y si el sistema se encuentra en equilibrio, entonces la batería, ¿no? Tiene una carga máxima, perdón, el capacitor tiene una carga máxima y el voltaje también es máximo y por lo tanto ahí yo tranquilamente puedo dividir la capacitancia. Puedo encontrar la capacitancia como el cociente, ¿no? Entre carga sobre el voltaje, ¿no? En otro caso no es válido, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que nosotros podemos medir esa capacitancia y para eso simplemente partimos de esta idea que si yo tengo en la parte izquierda una placa cargada positivamente y en la placa derecha una carga negativamente, esto va a ser el campo eléctrico, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos ley de Gauss, si nosotros recordamos, ¿no? Si yo tengo en este caso dos placas, esta placa tiene densidad de carga positiva y esta placa tiene densidad de carga negativa, ¿no? Entonces, en este caso, acá yo tendría, en este punto, yo tendría el campo eléctrico debido a la placa negativa, ¿no? Y acá lo mismo, acá tendría el campo eléctrico debido a la placa negativa y acá tengo el campo eléctrico debido a la placa negativa porque es un campo entrante, ¿no? Y al mismo tiempo, en esta parte yo tendría el campo eléctrico debido a la placa positiva, acá lo mismo, el campo eléctrico debido a la placa positiva es un campo saliente y acá tendría el campo eléctrico debido a la placa positiva, ¿no? Como es un campo saliente, la dirección de la flecha debería estar en el otro sentido. ¿No? Tendría esto. ¿Ok? Por lo tanto, ellos dos se cancelan en la parte externa, ellos dos se cancelan y solamente me quedaría en la parte interior. Entonces, el campo eléctrico total va a ser el campo debido a la placa positiva más el campo debido a la placa negativa, ¿no? El campo debido a la placa positiva era un medio de densidad de carga entre epsilon sub cero y lo mismo en el otro caso, ¿no? Va a ser un medio de densidad de carga entre epsilon sub cero, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser la densidad de carga entre epsilon sub cero, ¿no? Eso sería. Y si lo ponemos en forma vectorial, el campo eléctrico va a ser sigma sobre epsilon sub cero en dirección, por ejemplo, si nosotros asumimos que esto sea I y que esto sea J, por ejemplo, ¿no? En dirección I. ¿No? Ahí tenemos. ¿Ok? Entonces, al tener esa configuración, ¿no? Al tener dos placas metálicas, ¿no? Nos damos cuenta de que el campo eléctrico se confina, ¿no? Entre esas dos placas. Mientras que tanto la parte derecha como la parte izquierda, el campo resultante es nulo, ¿no? Por eso, digamos, son las características particulares de un condensador, ¿no? Muy bien, entonces tengo el campo eléctrico y acá nosotros encontramos la diferencia potencial como menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L, ¿no? Y en este caso, reemplazamos, el campo eléctrico es sigma sobre epsilon sub cero y el diferencial de L es simplemente D. Y al final tendríamos esta relación, ¿no? La diferencia de potencial va a ser el negativo de la carga multiplicado por D entre A por epsilon sub cero, donde A es área, ¿no? Y es lo que me quedaría. Entonces, este término lo paso para el otro lado. Al final yo tengo que el voltaje multiplicado por el área, por epsilon sub cero entre la distancia, y eso multiplicado por el voltaje me da la carga total, ¿no? Y luego lo único que hacemos es comparamos esos dos conceptos, que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Nos damos cuenta que si comparamos 2 y 3, que la capacitancia en este caso es el área por epsilon sub cero y entre D.
¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? Cuando nosotros analizamos este simulador, nos damos cuenta que mientras más cerca esté uno respecto al otro, mayor es la capacitancia, ¿no? Y mientras más grande sea el área, ¿no? Acá, por ejemplo, mientras más grande sea el área, mayor es la capacitancia, ¿no? Entonces, esa es digamos, la dependencia geométrica que experimenta, pues, el valor de esa capacitancia con respecto a los parámetros geométricos del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros están involucrados? Primero, el área en este caso, de las placas, ¿no? La permitividad eléctrica, ¿no? Que está asociado con la respuesta eléctrica que tiene el medio frente a ese campo, ¿no? Y la distancia de separación. Y de acá, a partir de esta ecuación, podemos darnos cuenta que mientras más pequeña sea la distancia de separación, mayor es esa capacitancia, ¿no? Y lo mismo con el área. Mientras más área mayor facilidad tiene para mover cargas, ¿no? Entonces, esta distancia está asociado, pues, simplemente al fenómeno de inducción, ¿no? Es decir, mientras más cerca está una fuente de campo, más efecto tiene sobre la carga de otro objeto, ¿no? Eso sería, pues, básicamente esa correlación, ¿no? Mientras más intenso es el campo, entonces hay una mayor fuerza de repulsión y por lo tanto más fácilmente podemos extraer, ¿no? Extraer electrones superficiales de cada uno de los átomos que se encuentran por dentro de esta placa de color verde. ¿Ok? Acá tenemos un pequeño ejemplito. Por ejemplo, plantea lo siguiente. Dice, suponga que una de las placas de un capacitor de placas paralelas se inclina de manera que forme un ángulo θ con la otra placa, como se muestra en la figura, determine una expresión para la capacitancia C en términos de A, D y el ángulo, donde A es el área de cada una de las placas y el ángulo es pequeño, ¿no? Supongo que las placas son cuadradas. Ok, entonces, bajo ese concepto, lo que nosotros hacemos, en este caso, por ejemplo, puede ser que nosotros escojamos esta situación. Supongamos que esta altura es delta de y obviamente se encuentra a una altura y, ¿no? Ok. Por lo tanto, a partir de acá yo digo, ¿no? Yo sé que para un sistema de placas, en este caso planas, sin inclinación, yo sé que la capacitancia es el área, epsilon sub 0 entre D, ¿no? Pero como nosotros en este caso tenemos una pequeña sección, es como que si yo tuviese por acá un pequeño capacitor de ancho diferencial de Y, ¿ok? Entonces, en ese caso, no olvidemos que esto era el área, ¿no? Si estos son los capacitores de placas paralelas, el área del que nosotros estamos hablando es simplemente esto, ¿no? El área de la sección transversal, ¿no? Ese es el área. Pues para este caso, yo tengo simplemente, a ver, en nuestro caso, yo tengo lo siguiente. Entonces acá yo voy a asumir que esto es L y este ancho es un diferencial de Y. El área simplemente sería L al cuadrado, por lo tanto L es raíz cuadrada de A.
¿no? Y además el diferencial de superficie, en este caso va a ser simplemente L por diferencial de Y, ¿no? Y esto sería pues, y esta distancia, donde esta componente sería simplemente D y esta componente sería Y tangente del ángulo θ. ¿Ok? Entonces, en ese caso, simplemente decimos, como estamos escogiendo solo una pequeña sección, pues yo digo diferencial de capacitancia, va a ser el diferencial de S por epsilon sub 0 entre H, ¿no? Diferencial de S vale L, diferencial de Y sobre epsilon sub 0 y H vale D más Y por la tangente del ángulo θ, ¿no? Esto sería, ok, D más Y tangente del ángulo θ. Ok, entonces en este caso pues el diferencial de la capacitancia vale raíz cuadrada de A, no olvidemos que L es raíz cuadrada de A, esto sería epsilon sub 0, y acá sería diferencial de Y, y esto es D más Y tangente del ángulo θ. Ok, eso es todo. Ah, lo que hacemos acá es un pequeño cambio de variable, ¿no? Acá hacemos un cambio de variable y tengo que mu va a ser igual a D más Y por la tangente del ángulo. ¿Ok? Y por lo tanto acá diferencial de mu va a ser tangente del ángulo por diferencial de Y. Ok. Entonces esto lo reemplazamos en la ecuación anterior y resulta que el diferencial de la capacitancia es raíz cuadrada de A por epsilon sub 0, diferencial de Y, que en este caso sería diferencial de mu, sobre la tangente del ángulo θ, y acá me quedaría simplemente mu, ¿no? Así me queda. Perfecto, y por lo tanto esto sería raíz cuadrada de A sobre epsilon sub 0 entre tangente del ángulo θ, y acá delta de mu sobre mu, ¿no? Por lo tanto, la capacitancia sería raíz cuadrada de A por epsilon sub 0 por la tangente del ángulo θ, y esto me quedaría logaritmo neperiano de mu, ¿no? O también el logaritmo neperiano de D más Y tangente del ángulo θ. ¿Ok? Y en este caso Y pues va desde 0 hasta raíz de A, ¿no? Hasta L. ¿Ok? Entonces reemplazo por acá. La capacitancia va a ser raíz cuadrada de A por epsilon sub 0 sobre tangente del ángulo θ, ¿no? Igual multiplicado por el logaritmo sería D más raíz de A por la tangente del ángulo θ sobre D. ¿Ok? Eso sería, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá decimos que C vale raíz cuadrada de A por epsilon sub 0, tangente del ángulo θ, y acá me quedaría el logaritmo neperiano de 1 más raíz cuadrada de A sobre D multiplicado por la tangente del ángulo θ. Ok, entonces ahí tengo la capacitancia para ese sistema. Lo que ahora falta básicamente es aproximar, ¿no? Ok. Ahora, por otro lado, consideramos que el ángulo se aproxima a cero, por lo tanto, tangente del ángulo θ es aproximadamente igual al ángulo. ¿Ok? Perfecto. ¿No? Y con eso yo tengo que la capacitancia es raíz cuadrada de A por epsilon sub 0 entre el ángulo por el logaritmo de 1 más raíz cuadrada de A sobre D multiplicado por el ángulo.
¿no? Solamente me falta aproximar la tangente, ¿no? Calcular su valor aproximado. Calcular su valor aproximado. Ok. Para calcular ese valor aproximado, lo que nosotros hacemos es usando, en general, uno más x elevado a la n, eso es uno más n por x más n al cuadrado. A ver, no es n al cuadrado. Es n por n menos uno sobre 2 por x al cuadrado y así más términos. ¿Ok? Entonces, esto pues no olvidemos que es válido cuando el valor absoluto de x se aproxima a cero, ¿no? O sea, acá, si nosotros consideramos L igual a menos uno y reemplazamos, ya tendría, ¿no? 1 más x elevado a la menos uno igual a uno menos x sería menos 2 sería por acá menos uno menos 2 más x al cuadrado, ¿no? Y así, más términos. ¿Ok? O en otras palabras, uno sobre uno más x es igual a uno menos x más x al cuadrado y así más términos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente lo multiplicamos por diferencial de x, ¿no? En cada caso. ¿Ok? Y los siguientes integramos, ¿no? Integración implícita. Integramos. Ok. Y acá yo tengo, entonces, esto de acá va a ser el logaritmo de uno más x, ¿no? Y esto sería simplemente x menos x al cuadrado sobre 2 y acá más x al cubo sobre 3. Así tenemos, ¿no? Por lo tanto, si solamente consideramos el primer orden de aproximación, yo puedo decir tranquilamente que el logaritmo de uno más x es aproximadamente igual a x. ¿Ok? Ahí tengo, ¿no? Entonces lo único que hacemos, esto sería la ecuación uno y esto sería la ecuación 2. Lo único que hacemos es, decimos 2 en uno y al final nosotros tenemos que la capacitancia es igual a la raíz de A por epsilon sub cero sobre el ángulo, ¿no? Y acá me quedaría raíz de A sobre D por el ángulo, ¿no? Raíz de A sobre D multiplicado por el ángulo. ¿Ok? Y esto sería pues de forma aproximada, ¿no? El área por epsilon sub cero sobre D, esto es para el primer orden de aproximación. ¿Ok? Primer orden, ¿no? Primer orden de aproximación. ¿Ok? Mm, por ejemplo, si nosotros consideramos para el segundo orden, entonces sería por acá, la capacitancia es raíz cuadrada de A por epsilon sub cero sobre D, ¿no? Acá me quedaría raíz cuadrada de A por el ángulo sobre D y menos el siguiente valor, que sería esa expresión elevado al cuadrado sobre 2, ¿no? Acá sería un medio. Acá sería raíz cuadrada de A al cuadrado por el ángulo al cuadrado y acá sería por D elevado al cuadrado, ¿no? Y así más términos, ¿ok? Más términos. Podemos factorizar, en este caso, yo puedo factorizar, me quedaría, factorizo raíz cuadrada de A con esa raíz cuadrada de A, me quedaría A y esto sería epsilon sub cero, ¿no?
y D, bueno, acá me quedaría D al cuadrado, ¿no? Sería uno menos un medio de raíz de A por el ángulo sobre D, ¿no? Eso sería, por ejemplo, si queremos considerar el segundo orden, ¿no? Ok, eso sería el segundo orden. Así puedo seguir aproximando, ¿no? Para el tercero, para el cuarto y así para los demás órdenes de aproximación. ¿Ok? No sé, chicos, si está ahí alguna consulta. Ok, todo bien, entonces. Por ejemplo, analicemos para el caso un capacitor cilíndrico. Si analizamos el caso del capacitor cilíndrico, es lo mismo, pues lo único que necesito es aplicar Gauss. ¿Para qué? Para encontrar el campo eléctrico. Y el campo eléctrico pues sería dado por esta ecuación, ¿no? Ya cada uno de ustedes ya manejan este término, ¿no? Luego necesito el diferencial de potencial, ¿no? Aplico esta ecuación, ¿ok? Reemplazo e integramos, ¿no? Integramos y tenemos que la capacitancia para, en este caso, un capacitor cilíndrico es 2pi epsilon sub 0 por L entre el logaritmo del radio exterior, ¿no? Y el radio interior de esos cilindros coaxiales. ¿Ok? Acá, por ejemplo, yo tengo un pequeño problemita que lo vamos a resolver. ¿Ok? En este caso. Por ejemplo, me dice, considere dos alambres largos, paralelos y de cargas opuestas de radio R como con una separación entre sus placas, siendo D más grande que R, ¿no? Con una separación D entre sus placas, ¿no? Siendo D mucho más grande que R, ¿no? Si la carga está distribuida uniformemente en la superficie de cada uno de los alambres, demuestre que la capacitancia por unidad de longitud del alambre está dado por esa expresión, ¿no? Entonces, lo que tengo es básicamente lo siguiente. Tengo un alambre. ¿Sí? Los dos alambres están separados en una distancia de... Ok, de tal manera que si unimos los centros, esto sería D. Ok, es lo que tengo. Bien. Entonces, cada uno de los cilindros tiene un radio R, ¿no? Por lo tanto, si analizamos, por ejemplo, a esta altura, esto sería X, ¿no? Y la otra componente sería T menos X. ¿Ok? Si consideramos que L es una placa positiva, por lo tanto, esto va a ser el campo debido a la placa positiva, y L es una placa negativa, y esto va a ser el campo debido a la placa negativa, ¿no? Por lo tanto, el campo total en este caso sería el campo debido a la placa positiva, más el campo debido a la placa negativa, ¿no? El campo debido a la placa positiva va a ser, ya lo calculamos anteriormente, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros hicimos ese cálculo para un cilindro coaxial, en este caso, ¿no? Ese campo vale lambda 2pi epsilon sub 0 por R. ¿Ok? Entonces, en este caso, simplemente sería la densidad de carga, 2pi epsilon sub 0 por R. Y en este caso vamos a ponerle, y bueno, supongamos que esto es I. Ok, y acá lo mismo, más lambda
Bueno, en este caso sería X, ¿no? Va a ser 2pi epsilon sub 0 por d menos X. ¿En qué dirección? Y eso sería el campo total, ¿no? Por lo tanto, este campo total vale lambda 2pi epsilon sub 0, es 1 sobre X, más 1 sobre d menos X en dirección Y, ¿no? En dirección Y. Ok, eso es todo, ¿no? Ahora, por lo tanto, el diferencial de voltaje, en este caso va a ser menos integral del campo eléctrico por diferencial de L. En este caso sería menos lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0. Y la integral de diferencial, en este caso de X sobre X, más la integral de diferencial de X sobre D menos X. Ok, eso sería, ¿no? Y solamente hay que definir los valores de X, pues los valores de X solamente son válidos desde X igual a R hasta este otro extremo, hasta acá, ¿no? Que sería D menos R. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente decimos que vale desde R hasta D menos R, y lo mismo acá, desde R hasta D menos R. ¿Ok? Perfecto. Y por lo tanto, bueno, acá sería, ya no sería el diferencial, sino sería la variación de voltaje o variación de potencial. Perfecto, al final quedaría variación de potencial es menos lambda sobre 2 veces pi epsilon sub 0, y esto me quedaría logaritmo de d menos r sobre r, ¿no? Y acá me quedaría menos, esto sería el logaritmo. Cuando es d menos r, iría r, y cuando es r, sería d menos r. ¿Ok? Eso sería. Finalmente, yo tengo por acá que la variación de voltaje menos lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0, logaritmo, en este caso que sería de d menos r. Entonces por acá sería d menos r elevado al cuadrado sobre r elevado al cuadrado, ¿no? Y eso quedaría menos lambda pi epsilon sub 0, simplemente el 2 sale, y acá me quedaría el logaritmo de d menos r sobre r, ¿no? Así me quedaría. Perfecto, entonces acá lo único que hago es multiplico por L para tener la carga y lo divido entre L, ¿no? Esto sería la carga total. Entonces, en consecuencia, yo tengo que la diferencia de potencial, ahora me quedaría pi por epsilon sub 0 y por L sobre el logaritmo de d menos r sobre r, ¿no? Y esto va a ser igual a la carga, ¿no? Por lo tanto, de esta ecuación, yo sé que esta expresión de acá representa la capacitancia, ¿no? Por lo tanto, la capacitancia vale pi por epsilon sub 0 por L sobre el logaritmo de d menos r sobre r, ¿no? Y en consecuencia, la capacitancia por medio de longitud va a ser pi por epsilon sub 0 logaritmo de d menos r sobre r. ¿Ok? Eso sería pues básicamente, ¿no? Y de esa manera nosotros verificamos ese resultado. Ok. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta, duda o inquietud? No olvidemos, pues jóvenes, que cuando nosotros tenemos un capacitor, ¿no? No existe movimiento de partículas entre cada una de las placas, ¿no? Sino que necesitamos un agente externo. ¿Para qué? Para que extraiga carga de una placa y a través de un circuito externo lo deposite en el otro, digamos, en la otra placa, ¿no? Y dentro de la placa sí se genera un campo eléctrico. Por lo tanto, dentro de se genera una energía, ¿no? O se almacena una energía que luego se puede utilizar, por ejemplo, como el flash de un teléfono, para un arrancador, ¿no?
o algún otro dispositivo actuador, ¿no? Que pueda funcionar en algún diseño. ¿Ok? Un minuto, por favor, jóvenes. Ok. Entonces ya vimos dos tipos de capacitores. Primero de placas paralelas, segundo de placas cilíndricas y ahora vamos a ver un capacitor de placas esféricas, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso. Para tener un capacitor de placas esféricas, pues yo necesito un casquete esférico, ¿no? Un cascarón esférico y una carga en el interior de ese cascarón esférico, ¿no? De tal manera que la esfera conductora interior tenga una carga y el cascarón esférico también, ¿no? Tenga otra carga y las dos sean idénticas, ¿no? Solamente que de diferente naturaleza. Eso hace pues de que el campo afuera no haya, ¿no? Y en consecuencia toda la energía se almacena entre esas dos placas. ¿Ok? Entonces aplicamos nuevamente Gauss y tenemos que el campo eléctrico estaría dado por esta ecuación, ¿no? Esta sería la ecuación para el campo eléctrico. Con esa ecuación nosotros calculamos la diferencia potencial y al final me quedaría simplemente dado por esta expresión, ¿no? Y por lo tanto la capacitancia en un capacitor con placas esféricas va a estar dado pues por esta ecuación, ¿no? Va a ser simplemente 4pi multiplicado por epsilon sub cero, producto del radio interior y exterior y la diferencia de radios. ¿Ok? Claro está que si nosotros consideramos en el que el radio exterior es infinito, entonces el capacitor va a ser simplemente, o la capacitancia va a ser 4pi epsilon sub cero multiplicado por R, ¿no? Y eso sería pues básicamente estos conceptos involucrados, ¿no? En lo que es capacitores. Entonces, lo que necesito básicamente en este caso es encontrar el campo eléctrico. Teniendo el campo eléctrico, aplico esta ecuación, tengo la diferencia potencial, luego despejo la carga y puedo encontrar la capacitancia para cualquier geometría, ¿no? Eso sería básicamente. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es empezar a conectarlo ya en un circuito, ¿no? Como el que ya vimos en el simulador, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros lo vamos a conectar dos capacitores, ¿no? Y acá podemos ver la energía, voy a medir la capacitancia, ¿no? Entonces, en este caso. Como vimos, si nosotros reducimos la distancia de separación, la capacitancia se incrementa, ¿no? Y obviamente lo mismo con la carga, ¿no? Todo se incrementa. Lo mismo ocurre pues con el área, ¿no? Mientras más áreas, más capacidad tiene de almacenar carga, ¿no? Y mayor es la capacitancia, ¿no? Luego, como vemos acá, podemos colocar estos capacitores, por ejemplo, en serie. Puedo colocar dos en serie, puedo colocar tres en serie, ¿no? O puedo colocar dos en paralelo, ¿ok? Tres en paralelo, o dos en serie y uno en paralelo, ¿no? O al revés, dos en paralelo y uno en serie, ¿no? O tener un sinnúmero de posibles configuraciones de estos equipos, ¿no?
Y lo que vamos a hacer a continuación es entender algunas propiedades si es que los conectamos ya sea en serie o en paralelo. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, en este caso, nosotros conectamos un capacitor en serie. Entonces, lo que va a ocurrir en este proceso es, como yo tengo, como esta es la placa positiva, esta es la placa positiva de la batería y esta es la placa negativa, entonces la corriente va a moverse de esta manera, ¿no? Y cuando hablamos de corriente, estamos hablando de cargas positivas, ¿no? Eso quiere decir que por acá, de esta placa, se van a extraer una carga Q sub 1, de la otra placa se va a extraer una carga Q sub 2, entonces viene por este camino, y cuando pasa por la batería, viene la carga extraída de Q sub 1 más la carga extraída de Q sub 2 y luego cuando regresa pasa nuevamente a este punto, nuevamente inyecta, ¿no? Por acá sería Q sub 1 y por acá Q sub 2, ¿no? Por lo tanto, si él es el polo negativo de la batería, este polo del capacitor también se carga negativamente y el otro polo se carga positivamente, ¿no? Negativo acá, positivo. ¿Ok? Básicamente eso, ¿no? Y por lo tanto, como acabamos de ver, la carga total que se mueve a través de la batería, en este caso, pues va a ser la suma, ¿no? Entonces, la carga total, en este caso, simplemente sería, ¿no? La carga que pasa por el capacitor uno más la carga que pasa por o la que extraemos del capacitor uno más la carga que estamos extrayendo del capacitor 2, ¿no? Y no olvidemos por acá, pues que la capacitancia es el voltaje, en este caso que la carga es el voltaje por la capacitancia. Lo reemplazamos acá, simplemente si el voltaje, ¿no? Ok, y como están conectados en este caso en paralelo, el voltaje es el mismo en ambos casos y por lo tanto, de acá nos damos cuenta que si están conectados en paralelo, la capacitancia equivalente simplemente es la suma, ¿no? De las dos capacitancias. Ok, perfecto. Si están conectados en este caso en serie, lo que va a ocurrir en este caso es si esta placa está cargada negativamente, o ese es el polo negativo de la batería, y este es el polo positivo de la batería, entonces lo que va a hacer es, de acá, de esta placa, va a empezar a extraer carga, por lo tanto, esta placa se va a quedar cargada negativamente y la va a depositar, ¿no? Esa carga viene por acá, en ese sentido, y la va a depositar en la placa de la derecha, no, perdón, de la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, si esta placa de la izquierda está cargada positivamente, entonces, ¿qué va a hacer a la carga positiva de la placa de la izquierda? La va a repeler, ¿no? Todo lo positivo es repelido por esta carga. Por lo tanto, acá viene la carga positiva. Igual, ¿no? Esta placa de acá, que está cargada negativamente, va a repeler la carga negativa. Y en consecuencia, pues, esta placa se va a cargar negativamente y la otra placa se carga positivamente, ¿no? Si acá hemos movido Q, ese Q ha llegado para acá, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos dos capacitores conectados en serie, eso significa pues básicamente que la carga es la misma en ambos capacitores, ¿ok? Eso es lo que implica, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que ocurre es una caída de voltaje en cada capacitor y por lo tanto planteamos que el voltaje total va a ser una parte se pierde en el capacitor uno y la otra en el capacitor 2, ¿no? Y reemplazo la capacitancia y es la forma como nosotros podemos resolver este tipo de problemas, ¿no? Simplemente si están conectados en serie es la suma de inversas, si están conectados en paralelo es la suma algebraica, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vamos a plantear el siguiente problemita.
Por ejemplo, en este caso. Ok. Ya. A ver, en este caso, ¿no? Entonces, me dice en la figura, cada capacitor C sub 1 es de 6,9 microfaradios y la capacidad C sub 2 es de 4,6 microfaradios, ¿no? Calcule la capacidad equivalente de la red entre los puntos A y B, ¿no? Primero, calculemos la capacidad equivalente. Entonces, en este caso, yo sé que este capacitor es 4,6 microfaradios, ¿no? Sí, no, 6,9. Sería 6,9 microfaradios. ¿Ok? Y lo mismo acá, 6,9 microfaradios. Y lo mismo acá, ¿no? 6,9 microfaradios. Entonces, todos estos capacitores, ¿no? Están conectados en serie. Por lo tanto, yo puedo encontrar la capacidad equivalente. Acá, entonces, como están conectados en serie, la capacidad equivalente sería la suma de las inversas, 1/6,9 más 1/6,9 más 1/6,9. Por lo tanto, el capacitor equivalente en este caso vale 2,3. ¿Ok? Y en ese caso, tengo lo siguiente, ¿no? Por acá. Vamos a copiar solamente una parte. Esto es lo que tendría, ¿no? Y acá lo único que me faltaría es reemplazar por un capacitor de 2,3, ¿no? Microfaradios. ¿Ok? Perfecto. Y C sub 2, en este caso no olvidemos, pues C sub 2 es 4,6 microfaradios, ¿no? Y nuevamente, en este caso, estos dos capacitores están conectados en paralelo, ¿no? Y si están conectados en paralelo, entonces por acá el capacitor equivalente, esto es igual a 6,9, ¿no? Microfaradios. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a copiar solamente hasta esta parte. Ok, ya está acá. Ujú. Ok, voy a borrar esto, ¿no? Ya. Ok, y acá simplemente, entonces esto ya no está, unimos el capacitor y este capacitor sería 6,9 microfaradios y esto es lo mismo, es 6,9 microfaradios. Ok, y acá también 6,9 microfaradios, ¿no?
Y esto, pues no olvidemos, de acuerdo al resultado del caso anterior, ¿no? Estos tres sale 2.3, uniendo con el otro sale 6.9, y por lo tanto, todo este resultado, ¿no? Todo este resultado sigue siendo, pues, 6.9, ¿no? Acá sería 2.3 y 6.9. Por lo tanto, en este caso, yo tendría lo siguiente. Esto sería el capacitor equivalente en este caso. 6.9 microfaradios, ¿ok? Y acá lo mismo, ¿ok? Y acá también lo mismo, ¿no? Por lo tanto, el capacitor equivalente sería 2,3 microfaradios. Esto sería. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta a la pregunta A. Luego nos vamos a la pregunta B. Me dice, determine la carga en cada uno de los tres capacitores más cercanos a A y B, ¿no? Si el voltaje es 420. Muy bien. Por lo tanto, como ya tengo el capacitor equivalente, por acá calculamos la carga total, ¿no? La carga total. Entonces, la carga total es simplemente el capacitor equivalente por el voltaje, ¿no? Y esto sería 2.3 microfaradios multiplicado por 420, y eso sería 2.3, sería 2.3 multiplicado por 420. Esto sería 966 microcoulomb, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos, eso es todo, ¿no? Y a partir de ahora, nosotros analizamos este caso, ¿no? Analizamos este caso. Yo sé que por acá hay 4.6, por acá hay 2.3. No olvidemos que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Por lo tanto, el voltaje en uno, en 2, en 3 y en 4. Entonces por acá yo digo voltaje 1, 2 es igual al voltaje 3, 4. Y acá pues va a ser la carga 2 entre 4.6 microfaradios, ¿no? Y por acá sería la carga 3 sobre 2.3 microfaradios, ¿no? Simplificamos, por lo tanto acá yo tengo que la carga 2 va a ser 2, y la carga 3 va a ser como 1, ¿no? Entonces por acá. En términos sencillos, lo que yo estoy planteando es que por este extremo, de acuerdo a lo que nosotros vemos, esto sería la carga, ¿no? Sería la carga 3. Por acá viene Q, ¿no? Igualamos todo esto a Q, pues por acá viene Q, ¿ok? Y de acuerdo a ese mismo problema, por acá viene dos veces Q, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que por acá viene pues tres veces Q, ¿no? Y por acá regresa tres veces Q, ¿ok? Eso sería todo, ¿no? Y por acá, esto sería pues C1, ¿no? Entonces, si esto es lo mismo que C1, entonces por acá no olvidemos que acabamos de encontrarlo. Por acá viene 3 veces Q, ¿ok? Y no olvidemos en ese caso que es lo mismo que tenemos en este esquema, ¿no? 2.3. El resultado acá sería 2.3 y acá sería 4.6. Por lo tanto, si por acá viene no, si por acá viene 3Q, entonces por acá tendría que venir 6Q, ¿no? El doble, 6Q, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ok? Entonces por acá viene Q, por acá viene 2Q. Entonces hicimos todo el análisis, por acá venía 3Q, ¿ok? Por acá debe venir 6Q, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe salir
De la fuente, simplemente 4Q, perdón, 9Q de la batería, ¿no? Por acá sería 9Q. 9Q y obviamente debe regresar por acá 9Q también. 9Q. Eso sería, ¿no? 9Q. Perfecto. Entonces, ahora simplemente, en resumen, en resumen, en resumen, esto sería el circuito externo y este circuito externo, de acuerdo a lo que nosotros vimos, simplemente, ¿no? Por acá viene Q, por acá viene Q porque están conectados en serie y por acá viene Q, ¿no? Y de acuerdo al problema, por acá viene 2Q, por acá viene 2Q, obviamente por acá viene 3Q, ¿no? Por acá nuevamente 3Q, ¿no? Porque supone que 2Q viene por acá hasta el punto D y luego Q viene por acá, 3Q, ¿no? ¿Ok? Y no olvidemos que esto es de 1 todo el resultado es de 1 a 2, por lo tanto se acá viene 3Q, por acá debe venir 6Q, ¿no? 6Q y por acá viene 9Q, ¿ok? 9Q, 9Q y por acá también debe venir 9Q, 9Q, ¿ok? Y según el dato del problema, ¿no? La carga total que sale del sistema debería ser 966, ¿no? Y se supone que acá nosotros tenemos una batería, ¿no? Esta sería la batería. Y por acá viene una carga total de 966 microcoulomb, ¿no? Por lo tanto, acá yo tranquilamente digo que 9Q tiene que ser igual a 966 microcoulomb, ¿no? Por lo tanto, Q vale 966 microcoulomb sobre 9. ¿No? Eso es todo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si nosotros queremos calcular, esto vamos a llamarle 1, esto sería 2, esto sería 3. Vamos a calcular calculando Q en 1, ¿no? Entonces, Q en 1, la curva en 1 va a ser simplemente 9 veces Q, ¿no? Y esto sería 966 microcoulomb, ¿no? En 2, calculando la carga en 2 y la carga en 2 simplemente 6 veces Q, ¿no? Y esto sería 6 por 966 sobre 9 microcoulomb. Esa sería la carga en 2 y la carga en 3 en este caso que es lo mismo, ¿no? Calculando Q en 3. La carga en 3 sería 9 veces Q. Y eso es igual a 966 microcoulomb, ¿no? Entonces ahí tenemos la carga en cada uno de esos capacitores, ¿no? Puedo calcular también la carga, por ejemplo, a esto vamos a llamarle 4, por ejemplo. Esto vamos a llamarle 5 y esto vamos a llamarle 6, por ejemplo, ¿no? Acá yo puedo decir, calculando la carga en 5, por ejemplo, ¿no? En 5. Entonces, Q sub 5, eso es igual a simplemente a Q, ¿no? Y Q es 966 microcoulomb sobre 9, ¿no? La carga en 2, por ejemplo, calculando en 6, ¿no? Calculando Q en 6, ¿no?
Entonces la carga en 6 eso es 2 veces Q, y eso sería 2 multiplicado por 966 sobre 9 microcoulomb, ¿no? Entonces ahí tengo. ¿Ok? Entonces ahí tengo la carga en cualquiera de todos de los capacitores que aparecen pues en este circuito. ¿Ok? ¿Qué más? Y C me dice, con 420 voltios a través de A y B, calcule el voltaje entre C y D, ¿no? Entonces por acá necesito el voltaje entre C y D, ¿no? Pues por acá C, el voltaje en C y D, ¿no? El voltaje en C y D simplemente es la carga en C, ¿ok? En C y D sobre, en este caso, la capacitancia, ¿no? Perfecto. La carga en C y D, que simplemente sería la carga en 6, ¿ok? Sería la carga en 6 sobre la capacitancia, ¿ok? La carga en 6 es 2.966 sobre 9 microcoulomb, y la capacitancia, ¿no? En este caso la capacitancia es C sub 2, y C sub 2 vale, C sub 2 vale 4.6 microfaraday, ¿no? Entre 4 microfaraday. ¿Ok? Entonces dividimos, operamos, que sería 2 multiplicado por 966 entre 9 entre 4.6. ¿Ok? Y eso sale 46.6 periódico puro voltios. ¿Ok? Eso es todo, ¿no? Me pueden pedir también, por ejemplo, no sé, el voltaje entre A y C, ¿no? De, por ejemplo, calcular el voltaje entre A y D, ¿no? Como me piden el voltaje entre A y D, desde A, no, desde hasta C, A y C, ¿no? Ahí C más rápido. A y C. Por lo tanto, el voltaje de A y C va a ser igual al voltaje, vamos a llamarle M por acá, de A M, el voltaje desde A hasta M y luego desde M hasta C. El voltaje desde A hasta M sería la carga entre la capacitancia, pero sería la carga desde A a M, ¿no? Más la carga entre MC. Ok, entonces la carga desde A hasta M, la carga desde A hasta M vale 9Q. 9 sería 9Q. Capacitor, en este caso es C sub 1, más la carga MC, que sería 3Q. 3Q sobre C sub 1. Entonces, en este caso sería 12, ¿no? 12Q sobre C. Entonces, reemplazo nada más. Entonces, 12.966 sobre 9 microcoulomb. Y C, que en este caso vale C sub 1. Y C sub 1 vale, a ver, C sub 1, 6.9. Sería 6.9 microfarados. Ok, entonces ahí resolviendo eso, sería en este caso 12.
por 966 entre 9 y entre 6,9. ¿Ok? Y esto da como resultado 186,6 voltios. ¿Ok? 186,6 voltios. Y así podemos ir jugando con otros, ¿no? Con otros caminos y les puedo pedir diferentes cosas, ¿no? Puede ser carga, puede ser voltaje, etcétera, etcétera. Bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, duda o inquietud o todo está claro? Ok, todo claro entonces. Muy bien. Otro concepto importante es encontrar la energía, ¿no? Almacenada en un capacitor. Y para encontrar la energía almacenada en un capacitor, lo que estamos haciendo en este caso es utilizando siempre un elemento externo, ¿no? ¿Para qué? Para mover cargas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo quiero llevar una carga de la placa verde a la placa azul. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un agente externo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agente externo? Simplemente va a extraer una carga y lo va a llevar hacia la placa superior, ¿no? Por lo tanto, ese agente externo, pues que en este caso es, digamos, la batería, lo que hace es bombea cargas, ¿no? De una zona de bajo potencial hacia una zona de mayor potencial. Entonces le está dando energía potencial, ¿no? Y esa energía potencial que tienen lo podemos utilizar en un circuito externo, ¿no? ¿Para qué? Para realizar, no sé, alguna actividad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, generar energía eléctrica, generar luz, hacer funcionar, no sé, un motor, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso, ¿no? Por lo tanto, yo sé que el trabajo del agente externo para mover una carga de la placa verde a la placa azul es el diferencial de carga por diferencial de potencial, ¿no? Entonces, el diferencial de potencial es la carga entre la capacitancia, lo reemplazo en la ecuación 2 y es lo que tengo, ¿no? Integrando y al final tendría esa relación, ¿no? Entonces, la energía almacenada en un capacitor, como acabamos de encontrar, es simplemente un medio de la carga al cuadrado entre la capacitancia, ¿no? O alguna otra de sus variantes, ¿no? Siempre y cuando pues consideramos la relación que existe entre carga igual a voltaje por capacitancia. No puedo tener diferentes variantes, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos, ¿no? A un capacitor de placas planas, que es lo que tenemos en el esquema, sabemos que la diferencia de voltaje es E por D y que la capacitancia es A por eso 0 por D. Si lo reemplazo, por ejemplo, en la ecuación 3, ¿no? Yo tendría, en este caso, ¿no? Yo tengo que la capacitancia es igual a A por E sub 0 sobre D, ¿ok? La diferencia de voltaje es E por D, ¿no? Y yo sé que la energía almacenada en un capacitor es un medio ah, de la carga, o en este caso al cuadrado sobre C, pero no olvidemos que la carga es igual a el voltaje sobre C, entonces lo reemplazo acá. Al final tendría un medio, B al cuadrado sobre C al cuadrado sobre C. Y esto me quedaría simplemente un medio de C por el voltaje elevado al cuadrado, ¿no? Si reemplazo acá, entonces la energía total que yo tengo acá va a ser un medio de la capacitancia, que es A por epsilon sub 0 por D, ¿ok? Y B, que sería E al cuadrado por D elevado al cuadrado, ¿no? Ok, perfecto. Esto sería la energía total y acá me quedaría el área por D por epsilon sub 0 por E elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto, el área de la base por la altura, eso es el volumen, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que la energía por unidad de volumen, eso es igual a un medio de epsilon sub 0 multiplicado por E elevado al cuadrado, ¿no? Eso es lo que tengo. Y este parámetro que aparece acá es llamado densidad volumétrica de energía. Densidad volumétrica de energía.
¿ok? Densidad volumétrica de energía, ¿no? Por lo tanto, a la densidad volumétrica de energía, que es un medio de epsilon sub cero multiplicado por el cuadrado, y eso es derivada de energía potencial con respecto a su volumen, ¿no? Densidad volumétrica de energía. Entonces ahí tengo, chicos, la densidad volumétrica de energía y vamos a utilizarlo, por ejemplo, para hacer un pequeño cálculo de eso, ¿no? Por ejemplo, y vamos a plantear esta idea. Por ejemplo, planteamos lo siguiente, dice, considere dos capas esféricas concéntricas de radio A y B. Supongo que el límite lleva una carga Q y el exterior tiene una carga menos Q, ambos distribuidos uniformemente en toda la superficie. Calcule la energía en esta configuración. Muy bien. Se supone que yo tengo una esfera interior de radio A, supongamos que es más pequeño, de radio A, y tengo por acá un cascarón de radio B, de tal manera que él es menos Q y él es más Q, ¿no? O viceversa, ¿ok? En este contexto yo necesito calcular la superficie gaussiana, entonces por acá yo trazo la superficie gaussiana, ¿ok? Por lo tanto, acá yo digo simplemente que el campo eléctrico va a ser igual a mu sub 0, perdón, esto sería simplemente la carga, la constante por la carga entre r al cuadrado, ¿no? En dirección r unitaria. Eso sería. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Por lo tanto, en este contexto yo necesito el campo elevado al cuadrado y eso es el Q al cuadrado por K al cuadrado entre R, en este caso, a la 4, ¿no? Y por lo tanto, a partir de eso yo tengo la densidad volumétrica de energía eléctrica, ¿ok? Que es un medio de epsilon sub 0 por E elevado al cuadrado, ¿no? Y esto sería un medio de epsilon sub 0 por Q al cuadrado, ¿ok? Por K al cuadrado y sobre R elevado a la 4. Entonces ahí tengo básicamente la densidad volumétrica de energía, ¿no? Y esa densidad volumétrica de energía es simplemente densidad, en este caso densidad o derivada de la energía potencial con respecto al volumen, ¿no? En este caso yo sé que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por R elevado al cubo, por lo tanto diferencial de B es 4 pi R al cuadrado diferencial de R. ¿Ok? Eso es todo, ¿no? Por lo tanto, diferencial de energía potencial es un medio de epsilon sub 0 por Q al cuadrado por K al cuadrado sobre R a la 4, y acá me quedaría multiplicado por diferencial de volumen, y reemplazamos acá diferencial de energía potencial es un medio de epsilon sub 0 por Q al cuadrado por K al cuadrado, ¿ok? Sobre R a la 4, y esto sería multiplicado por 4 pi R al cuadrado diferencial de R, ¿ok? Por lo tanto, al final me quedaría sería 2pi epsilon sub 0 q al cuadrado por k al cuadrado, y acá me quedaría mm, diferencial de r sobre r al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la energía potencial en este caso sería 2 veces pi epsilon sub 0 por q por k al cuadrado integral de diferencial de r sobre r al cuadrado. ¿Ok? Y obviamente r va desde el radio interior, que es a, hasta b. Sería 2pi epsilon sub 0 por q al cuadrado por k al cuadrado. Y acá me quedaría menos 1 sobre r evaluado desde a hasta b. ¿Ok? Eso sería finalmente 2pi epsilon sub 0
Ok, y acá me quedaría 1 sobre A menos 1 sobre B, ¿no? Y de esa manera ya tengo pues la energía total almacenada en ese cilindro, perdón, en esa esfera, ¿no? Eso sería, ¿ok? Energía potencial almacenada, ¿no? Energía potencial eléctrica almacenada en el interior de la esfera concéntrica, ¿no? De la esfera concéntrica. Ok, muy bien. Acá hay otro problemita. En este caso, por ejemplo, me plantea lo siguiente, ¿no? Acá me dice, en la figura se muestra dos capacitores y están conectados en paralelo a una fuente de 24 voltios. Después de cargarse, se desconectan los capacitores de la fuente entre sí y luego se reconectan directamente uno al otro con las placas de signos opuestos, ¿no? Encuentre la carga en cada capacitor, el potencial y la energía almacenada en cada uno de los capacitores después de que se establece el equilibrio. ¿Ok? Muy bien, en ese caso, ¿no? Entonces, en este esquema, se supone que cuando nosotros le conectamos la fuente, ¿ok? Acá yo le conecto, para que eso ocurra, pues ya sabemos que la polaridad arriba debe ser la placa positiva de la batería y en la parte inferior la placa negativa, ¿no? Muy bien, entonces por acá yo digo la carga uno simplemente va a ser el voltaje por la capacitancia uno, ¿no? Y la carga 2 lo mismo, el voltaje por la capacitancia 2, ¿ok? Los dos están en la misma dirección, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es invertir la polaridad. Por ejemplo, voy a invertir la polaridad ¿no? Invirtiendo, ¿no? Invertimos la polaridad del capacitor uno. Invirtiendo la polaridad de C1, ¿ok? Entonces, en este caso, pues chicos, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿no? Al inicio, esto es lo que tengo, ¿no? Pues acá, al inicio yo tengo placa positiva, entonces ahora va a ser placa negativa acá y positiva acá, ¿no? Y acá sigue siendo positiva y negativa, ¿ok? Y eso significa, por ejemplo, si nosotros analizamos la conservación de carga al inicio, ¿no? Esto es al inicio, ¿ok? Al inicio. En este lado, pues acá yo voy a tener menos Q sub 1 y acá voy a tener más, bueno, acá sería Q sub 2, ¿no? Más Q sub 1, ¿no? Por lo tanto, al inicio, la carga total vale simplemente Q sub 1 menos Q sub 2, ¿no? Esta sería ecuación 1, ¿ok? En el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. Ah, ¿Qué es lo que significa en el equilibrio? Simplemente, ¿no? Entonces, en este caso, él va a seguir teniendo una placa positiva y él va a tener una placa negativa. Obviamente, acá voy a tener Q sub 1 y acá voy a tener Q sub 1 negativo y Q sub 1 positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros recordamos que la integral cerrada de E por diferencial de L, eso es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, yo digo del punto uno al punto 2 y del punto 2 al punto uno. Por lo tanto, la integral cerrada de E por diferencial de L desde uno hasta 2, bueno, no tiene sentido poner integral cerrada.
Muy bien, entonces acá, ¿no? La integral será desde uno hasta 2 de E por diferencial de B, de L, perdón, más la integral desde 2 hasta uno de E por diferencial de L, ¿no? Eso tiene que ser igual a cero, ¿ok? Entonces, eso significa que acá yo voy a tener voltaje 2 menos voltaje uno y acá voy a tener más voltaje uno menos voltaje 2, ¿no? Eso es igual a cero, ¿ok? Entonces, él, en este caso, si él es positivo, él tiene que ser negativo, ¿no? ¿Para qué? Para que la suma nos dé cero, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, desde uno hasta 2 está siendo negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el final es menor que el inicial, ¿no? Por lo tanto, de 2 a uno tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Tiene que ser positivo. Y para nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, vamos a analizar específicamente en nuestro caso. Yo sé que el potencial 2 es menor que uno, ¿no? Por lo tanto, L es menor que cero. Para que sume cero, L tiene que ser mayor que cero, ¿no? Por lo tanto, el voltaje uno tiene que ser mayor que 2, ¿no? Eso quiere decir que positivo acá, negativo acá, y por lo tanto, acá debe ser positivo y acá debe ser negativo, ¿no? Y en consecuencia, nosotros analizamos, por ejemplo, el principio de conservación de carga en este caso, ¿no? Y esto es lo que tendría. No, esto es la carga total final, ¿no? Entonces, la carga final va a ser simplemente Q 2' más Q1, ¿ok? Eso va a ser en estas condiciones, ¿no? Y por lo tanto, de acá el voltaje 1, acá, esto lo paso para el otro lado. Acá voy a tener igual 2 al menos voltaje uno, ¿no? Entonces, en este caso, como podemos ver, voltaje en el capacitor uno tiene que ser igual al voltaje en el capacitor 2, ¿no? Eso es equilibrio, ¿no? Ese es el equilibrio. Simplemente que el voltaje entre cada uno de los dos capacitores es el mismo, ¿no? En otras palabras, si yo mido el voltaje por la parte inferior, me da un valor, y si mido el voltaje por la parte superior, me debe dar exactamente el mismo valor, ¿no? Y eso garantiza de que esté en equilibrio, ya no haya transferencia de carga, ¿no? Y que los dos capacitores pues estén cargados completamente, ¿no? Perfecto, chicos. Entonces, lo que hacemos acá, por lo tanto, por conservación de carga, ¿ok? Por conservación de carga, yo tengo que la carga al inicio tiene que ser igual a la carga al final. Al inicio yo tenía la carga uno menos la carga 2, ¿no? Y al final tengo simplemente la carga 2' más la carga uno', ¿no? No olvidemos que la carga es igual al voltaje por la capacitancia en general, ¿no? Como el voltaje es el mismo para los dos al final, ¿no? Planteamos acá, ¿no? Carga uno menos carga 2, eso es igual al voltaje capacitor 2 más el voltaje capacitor uno, ¿no? Por lo tanto, el voltaje va a ser la carga uno menos la carga 2 sobre capacitor 2 menos o más capacitor uno, ¿no? Eso sería. Perfecto. Entonces, con esto, la carga en el capacitor 2, eso sería el voltaje por el capacitor 2, y por lo tanto acá sería capacitor 2 sobre capacitor uno más capacitor 2 multiplicado por la carga Q sub 1, ¿ok? Menos Q sub 2, ¿no? Este sería Q2'. Y la carga del capacitor 1' va a ser el voltaje por C sub 1, ¿no? Y esto sería C sub 1 sobre C1 más C sub 2, y todo esto multiplicado por la Q. Ahí tengo la carga final, ¿no? Esa sería la carga final que adquiere cada capacitor. ¿Ok? Entonces, básicamente eso sería. Muy bien. El siguiente problemita, que es exactamente lo mismo, ¿no? Considera el circuito que se muestra en la figura, donde C sub 1 es de 6 microfarads y C sub 2 es 3 microfarads y el voltaje es 20 voltios. Primero se carga el capacitor C sub 1, cerrando el interruptor C1. Después, este interruptor es abierto
y el capacitor se conecta al otro descargado cerrando C2, ¿no? Calcule la carga inicial adquirida por C sub 1, así como la carga final en cada uno de los capacitores, ¿no? Entonces, la idea es exactamente lo mismo. Cerramos S1, el interruptor S1, y ya tengo la carga en el capacitor C sub 1. Luego abro C sub 1 y la carga que tiene C sub 1 se distribuye entre C sub 1 y C sub 2. Y les piden encontrar la carga en cada uno de ellos, ¿no? Básicamente es idéntico al problema que nosotros vimos hace un momento. ¿Ok? Lo mismo. No olvidemos que cuando alcanza el equilibrio, pues eso significa, ¿no? Que el voltaje, la diferencia de potencial por cualquiera de los caminos es el mismo, ¿no? Y por lo tanto el voltaje en uno y el voltaje en el otro es el mismo. ¿Ok? Bien, chicos, hasta ahí alguna consulta, alguna duda con referencia a lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿O está todo claro? Profe, una duda. Sí. ¿Este tema de capacitores va a venir solo en el parcial o incluye la PC2? No, no, solamente va a venir en el parcial, ¿no? La idea es que lo que hacemos una semana, la semana de hoy, evaluamos la próxima semana, ¿no? Como la primera parte nosotros evaluamos solamente carga, dipolos y campo eléctrico en la PC1, la PC2, todo lo que tiene que ver potencial, ¿no? Potencial, y en potencial pues, y flujo, ¿no? Flujo, ley de Gauss y potencial, solo lo que hicimos hasta el miércoles, ¿no? De la semana pasada. Y el parcial le agregamos estos temas, ¿ok? Capacitores le agregamos ya para el parcial. Y lo que avancemos la próxima semana, tomamos la PC de la siguiente, ¿no? Y así vamos, nos vamos organizando, ¿ok? Entonces el tema de Ok, profe. capacitores está directamente para el parcial, ¿no? No viene en la PC2 del viernes. ¿Ok, chicos? ¿Alguna otra consulta?